Vámonos de Guatemala. Vamos a ver cómo os explico esto. Vámonos a El Salvador. Estoy saliendo de Guatemala y me dirijo a El Salvador. A ver si nos dejan entrar. Y como en cualquier otra frontera, el trámite es siempre el mismo y muy sencillo. Lo primero que tengo que hacer es desimportar la moto. Sellar el pasaporte y desimportar la moto en el país del que te vas. Y sellar la entrada y importar la moto en el que entras. Hola, ¿desimportar la moto es acá? Es la que hay aquí montada. Y eso es lo que hago. Resuelvo los papeles en Guatemala sin problema, cruzo a trompicones el puente que hace de frontera entre ambos países y al llegar a El Salvador comienza el show. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿te permite el documento? ¿De la moto? Sí. Sí. ¿Un documento que le haya dado aduana del Salvador? ¿Del Salvador? Ajá. ¿Ya entra en El Salvador? ¿Lo tramitan ustedes allá o lo vienen a tramitar aquí al área? Pero yo no he sellado, yo no he sellado mis... Pero ya me he saltado la aduana del Salvador. Ese es, pero nosotros tenemos personal allá, entonces allá le tiene que tener un documento de la moto. O sea, como importaciones antes. Ajá. ¿Y por Pero no sé los documentos que haya sacado ahí. nada? Es que solo he salido de Guatemala, no en Salvador pensé que era ahora. Pasado el puente. Son placas españolas. Pero quiero decir, ¿el pasaporte ya tendría que estar firmado o no? Migración, voy a verificar tu documento. Perfecto. ¿Le va a consultar a Marvin o lo mandamos para el Arribo le Salvador? falta. ¿El qué? El arribo es el permiso para el vehículo. Ah, dice usted la salida de Guatemala del vehículo. Correcto. Sí, es. Ah, vale. Es que creí que me decía usted del Salvador. Claro, ahora. Este es de la SAT. Pero es el de la SAT, no ha sacado el del Salvador. No. Pero ya la oficina de importación está antes del puente. Sí, allá en el edificio, allá donde están los... Voy para allá. En fin, que es la primera vez que veo que aduanas de un país esté en el país anterior. Gracias. Pero bueno, siempre se aprende algo nuevo. ¿Y cómo se puede estar tan empanado? Así que vuelvo por donde he venido, por el puente colapsado lleno de camiones. Pero al llegar a Guatemala me confirman lo lógico. Bastante absurdo. Estoy volviendo. Obviamente El Salvador empieza ahí. No entiendo nada, la verdad. No entiendo nada ahí. Que ya nada tengo que ver con ellos. Así que una vez más vuelvo a cruzar el puente colapsado de camiones para llegar a El Salvador por segunda vez. ¿Por qué me mandan ustedes para allá? Si allí no hay nada en El Salvador. No, pero la agencia de aduana le tienen que hacer el exclusivo. Una agencia de aduanas. ¿Y eso no se hace dentro de El Salvador? No, ya lo tienen que traer. ¿De dónde? Es una agencia de aduana. De cualquier agencia puede ir. Vamos a traer. Yo no he visto nunca en mi vida que para importar temporalmente un vehículo extranjero en un país haya que hacer un trámite en el país anterior. Pero por otro lado, ¿cómo voy a poner en duda lo que dicen 4 funcionarios de aduanas que están ahí haciendo su trabajo y que por supuesto no tienen ninguna mala intención? Así que por cuarta vez cruzo el puente colapsado de camiones. Creo que estoy viviendo el momento aduanero más surrealista de mi historia, de verdad. Y mira que llevo ya aduanas, ¿eh? O sea, en El Salvador, cuando llego a El Salvador, y ahora voy por tercera vez, me dicen que necesito un permiso que me den aquí para entrar allí. Obviamente, aquí en Guatemala ya he venido 2 veces, y las 2 veces me dicen lo mismo, que ellos ya no tienen nada que ver conmigo, ya me han sellado la salida del país, tanto a mí como a la moto. O sea, el problema es que en Salvador, que no están acostumbrados a que entren vehículos no guatemaltecos por aquí. Bonito puente, ¿eh? Quinta vez que lo cruzo. Vamos allá. O sea, es acojonante, macho. Lo que no entiendo es cómo nunca ha entrado por aquí un vehículo extranjero. El día de la marmota. No sé, pero no sé cuánto tiempo llevo aquí, pero una cosa de locos. Esto está a punto de convertirse en Atrapado en la Frontera, segunda parte. ¿Eh? ¿Conseguiste el arribo? No, es que no lo voy a conseguir nunca. Es que ustedes, yo creo que me están confundiendo. Ustedes creen que estos vehículos es de Guatemala. Este vehículo no es de Guatemala. Y por tanto Guatemala, no, escuche, ya he ido 3 veces.
y allí no, ya no me van a dar nada allí. Es decir, este vehículo ha salido legalmente del país, de Guatemala, y tiene que entrar legalmente en El Salvador. Y para eso el SAT de aquí, que no sé si se llama SAT o tiene otro nombre, me tiene que hacer un permiso de importación, pero allí no me van a dar nada más, porque ellos ya han sacado, no es un vehículo que vaya a volver al país. Ellos no me van a dar ningún papel. Todo lo que sea tiene que ser de aquí para allá, porque yo allí ya no estoy. Tiene que ir a hacer su registro de migración. Claro, por supuesto. Necesita un permiso aquí, de importación temporal, como en cualquier país del mundo. Por hacerte el favor, te vamos a hacer lo siguiente. Mira, vas a dejar la moto aquí. ¿Sí? Y te vas a ir para la aduana a ver qué te dicen. Perfecto. ¿Dónde es aduanas? Perfecto, gracias. Está siendo de verdad totalmente surrealista. O sea, me han dejado pasar para que pregunten a aduana, si me dejan. Bueno, ya está. Tenía yo razón desde el minuto 1. Qué pesados, de verdad. No se enteran de nada. Te juro, llevo 2 horas, ¿eh? El documento de salida del vehículo de Guatemala, el que he enseñado desde el primer momento, es el que me deberían de haber firmado al llegar al puente y haberme dejado entrar. Con ese papel pasas por aduanas, te revisan amablemente tu vehículo y te dan el permiso de importación temporal. Chao, gracias. Y no, de nada sirve cabrearse. Fastidia un poco cabrearme, la verdad, porque... Primero, porque no sirve nada y porque tampoco son malas personas. Hemos perdido unas horas de nuestra vida en una aduana que no es la primera ni va a ser la última vez. Bueno, estamos en El Salvador. ¡Sí! Bueno, antes de nada, bienvenidos a El Salvador, país, no sé, de la vuelta al mundo en moto, porque ya perdí la cuenta hace mucho. Esto es la Barra de Santiago, aquí está el Pacífico, como podéis observar y escuchar, y ahí hay un entrante, hay unos manglares enormes, hay zona de protección de aves, es un sitio muy bonito. Bien, nos vamos de la Barra de Santiago, vamos paralelos al Pacífico, que está ahí a la derecha, y aquí a la izquierda pues está la salida de un río, forma esta lengua de tierra. Todo lo de allí es un manglar gigante, refugio de aves. País muy pequeño, el más pequeño de Centroamérica en tamaño, sin embargo muy habitado. Tengo muchas ganas de conocer El Salvador. Aquí viven bastantes, yo creo que son como 6 millones, o sea, está muy concentrada la población, lo que supone que vamos a ver gente todo el rato. Pero además de esos 6 millones, según la ONU, más de 1.600.000 salvadoreños viven en el exterior, principalmente en Estados Unidos. Es decir, el 25% de la población del país ha tenido que emigrar. Como dato en general, aquí se usa el dólar como moneda oficial y desde hace meses, creo, a riesgo de confundirme, que es el primer país del mundo que reconoce el Bitcoin, la criptomoneda, como moneda oficial. Y de aquí nos vamos a la carretera principal y enganchamos hacia el interior del país, hacia las montañacas, porque El Salvador es un país muy montañoso, muy volcánico también. El 90% del terreno de El Salvador es volcánico y en los últimos 5 siglos ha habido 55 terremotos. Y no sé lo que voy a ver porque el plan es que no hay plan. Tiene una costa muy espectacular y muy surfera, donde también espero ir después, pero ahora vamos hacia allá, hacia las montañacas. ¿Y en qué plataforma es eso? Entonces, si le gusta algo a usted, ¿Usted lo pide? Estoy comprando unas cosas aquí en la tienda y veo que a través de Facebook hay una señora vendiendo movidas, buenísimo. Y la gente por el propio chat se las compra. Increíble. Hace un calor y esta señora, que es maravillosa, que me la ha contado todo y no quiere salir. A poquito, por favor. Sí. ¿Y usted está ahí para comprar o por curiosidad? Es por curiosidad y si me interesa algún producto lo compro. Qué bueno. ¿Y dónde está esa señora? Aquí mismo, ¿Aquí en en la el barra, nada más. ¿Cuánta gente está conectada? Ahorita hay 12 personas. Muchas gracias a usted. Que tengas un buen día. Gracias igual. Es que flipa un poco, la verdad. Me ha encantado. Me encanta el sistema. La señora vendiendo en Facebook. Qué buenísimo. Qué calor hace, chavales. Uf. Vamos a hacer un poco de asfalto y a ver si ya pronto nos metemos en terracería. Esto es El Salvador y mi recorrido empieza al suroeste, en la Barra de Santiago, desde donde me dirijo primeramente hacia el norte y con una primera referencia, la Laguna Verde. Nos salimos del asfalto, qué gusto, ¿no?
Y además de disfrutar del camino y de sus personajes, espero sí o sí acampar esta noche. ¡Hala! A las montañacas. Hemos partido más o menos del nivel del mar. A ver a qué altitud llegamos hoy. Ahora veremos si el guionista piensa igual o tiene sus planes propios. Bueno, el camino de momento es incómodo y tal y como se preveía, Salvador va a estar todo el rato habitado. Ya os lo digo. Ahí lo tenéis. Moto, bici, chavalote. Buenas tardes. Bueno, esto empieza a subir. Empezamos a dejar de comer polvo. Bueno, sigo comiendo un poco de polvo, la verdad, pero menos. Y empezamos a tener un entorno montañoso. Bien. Nos desviamos por aquí a la izquierda y yo creo que esto se va a empezar a poner divertido, ¿no? Bajadita, tembales. Mirad un pequeño riachuelito. Pues tiene mala leche, ¿eh? Es un canal. Esto debe resbalar que te cagas. Esto es un saludo a todos los que dicen que por qué quitar el caballete. Ahí, por ejemplo, ya habría hecho ¡plá! Ah, bueno, esto es endurete. Ay, que no meto... ¿What? ¿Estamos locos o qué? ¿Qué hacemos? Esto es barro. Yo por aquí quepo. Podemos quitar esta de aquí. Aquí nos salimos aquí. Vale, ¿y esto? ¿Hasta dónde va a llegar así? Es demasiado esto, ¿no? O sea, aquí si ya bajas... Esto es enduro al 100%, chavales. Esto no es trail de ningún tipo. ¿No os parece? O sea, es absurdo, ¿no? Bajar por aquí. Vámonos. Esto no tiene sentido. Oye, dar la vuelta aquí en la moto ya es un suplicio, os lo digo. Creo que la voy a tener que vaciar de cosas, ¿eh? El caer, lo que se dice caer, la moto no se ha caído. Otra cosa es que yo, para darle la vuelta ante semejante berenjenal, que obviamente en la cámara no se estará observando, que es así y pedrolones como sandías, he decidido darme la vuelta para no meterme en un berenjenal gratuito. Pero no, ya estaba metido en el berenjenal, que era darle la vuelta a la moto. Chavales, me ha costado. Bueno, vámonos aquí. Vamos a encontrarnos con el track como por allí. Tengo que comprar agua urgentemente porque como haya otro berenjenal me quedo ahí. Me he fundido casi todo el agua que llevaba, que eran yo creo que casi 3 litros. Es que hace mucho calor. Joder, chavales, vaya comienzo de país. Hombre, es que era absurdo, o sea, es que parecían sandías esas piedras, entonces pues era absurdo meterse por ese camino
voluntariamente. Ahora, que dar la vuelta a la moto ha sido tan difícil que ya puestos... Mira qué bonito ahí al fondo, los volcanes. Uf, qué ganas de acampar tengo, por Dios. Esto está curioso, porque es tal como polvo talco y piedra, pero vamos, después de la sandía de antes, todo me parece autopista hacia al cielo, vamos. Después de este pequeño y absurdo berenjenal, retomo la ruta hacia la Laguna Verde, donde espero llegar a tiempo para poder acampar. Tengo que comprar comida. Es que estoy un poco relajado con el viaje, no le estoy dando la importancia suficiente a ciertas cosas como comprar comida. Yo tenía la feliz idea de parar tranquilamente en el camino, comprar algo de comida y cenar en el lago. Pero viendo la hora, si no quiero poner la tienda en las tinieblas, solo me queda darle gas. La he comido, Buah, qué bonito ahora la luz y todo. Estamos subiendo una barbaridad, Uf, qué buen día, de verdad. Qué bien montar en moto. Esta ciudad es la opción para dormir si no puedo acampar. Vivero Café. Esto pues es una opción, un hostal aquí. Pero yo quiero acampar. Pero también quiero comer. Está difícil. Hay que elegir. O comer o acampar. Bueno, estamos llegando a la laguna. Ahí va. 100 metros, pizza, hamburguesas. Maravilla, Laguna Verde, zona núcleo de reserva de biosfera. Hola, buenas tardes. ¿Se puede acampar? ¿Dónde? ¿Por allá? ¿Y puedo ir a comer algo antes? ¿No cierran aquí? No, las comas están abiertas. Vale, pues voy a comer y vuelvo y acampo. Qué pena, está cerrado. Ya está cerrado el restaurante, ¿no? ¿Y ya son las 6 o qué? Pues nada, que descansen. Bueno, vamos a comer al pueblo y luego acampamos. Apaneca es la ciudad más alta de El Salvador y es uno de los municipios principales de la Ruta de las Flores, destino turístico y atractivo por sus paisajes montañosos, su clima y su gastronomía. Qué pueblo más tranquilo, ¿no? Voy a correr. Dicen que mens sana, incorpore sano. ¿Cómo está usted? Bien, gracias, Dios. ¿Es usted de este pueblo? Sí. Bonito, ¿eh? Gracias. Que tenga buen día. Desde Apaneca a la Laguna Verde tan solo hay 5 kilómetros, y aunque anoche pensaba acampar allí, algo sucedió que lo cambió todo. Menos mal que me he ido a correr y me he aireado un poco porque estoy un poco... he amanecido un poco cabreado conmigo mismo. Mira, una zapatilla y una puerta cerrada. ¡Oh! 2 zapatillas. ¡Otra! ¿Otra? ¿Habré llegado a un cementerio de zapatillas? Entonces creo que ayer forcé un poco la situación. O sea, anoche tuve una noche, mejor dicho, bastante catastrófica y bastante surrealista, la verdad. Y cuando ya comí se hizo de noche, hacía bastante frío y viento, pero aún así me subí por la noche a acampar a la laguna. ¿Os acordáis que hace unas semanas perdí el móvil? Pues la racha tecnológica continúa y anoche perdí la tableta. Y no sé qué pasó, la verdad, pero lo único que sé es que yo iba flipado y en un momento dado me senté y ya no estaba. Imaginaos, o sea, me di la vuelta, bajé, subí, andé.
disappear. Bueno, pues vámonos. Pues bien bonito este pueblo, la verdad. Yo tenía un track que salía desde la laguna e iba hacia otro sitio. Entonces hasta la laguna, por desgracia, sé llegar. Mira, aquí cené anoche. Este fue el principio del fin. Y a partir de ahí, pues yo me fui por aquí. Siempre he sido un desastre y he perdido muchas cosas siempre. Pero es que últimamente también llevo una racha. Vamos a dejar de darle importancia porque no la tiene. Supongo que es inevitable que la pérdida de algo material me quite tiempo y energía, especialmente cuando es algo que uso a diario. Sin embargo, como tantas otras veces, el viaje o el guionista, llamadlo como os dé la gana, se va a encargar de poner las cosas en su sitio. ¡Dale!